Vamos a colocarlo aquí. Perfecto, entonces vamos a hablar un poquito de cómo algunas técnicas que nosotros utilizamos para manejar problemas de cristalino donde no tenemos soporte capsular. Básicamente nosotros nos enfrentamos a tres situaciones, sobre todo en trauma, sea trauma quirúrgico o algún otro tipo de trauma donde el cristalino se ve comprometido, y los pacientes los podemos ver con áfacos, con una pseudofaquia complicada o fáquicos con pérdida sonolar importante. La técnica que nosotros usamos de elección es la técnica de Yamane o fijación intraescleral de las ápticas. Es una técnica que a nosotros nos gusta muchísimo porque es una técnica, como ustedes saben, simple, muy fácilmente reproducible, barata, con resultados excelentes y con una tasa de complicaciones muy bajas. Como decíamos, la técnica es tan sencilla que básicamente lo único fuera del arsenal que todos tenemos en el quirófano que necesitamos es un cauterio de estos descartables y unas pinzas de microcirugía que prácticamente ahora en cualquier sala de operaciones encontramos. Y idealmente trabajamos con agujas de 30G de pared delgada. Con respecto a los lentes que podemos utilizar, prácticamente cualquier lente cuyas ápticas sean derretibles se pueden utilizar. Sin embargo, es bueno rescatar que especialmente al inicio los lentes ideales son los lentes que tienen ápticas de PVDF, porque estas ápticas primero son muy fuertes, tienen una memoria muy importante y se derriten muy adecuadamente. Aquí el ente más conocido es el CT Lucida, pero en Latinoamérica encontramos alrededor de toda Latinoamérica, por lo que he hablado con diferentes colegas, con el Focus acrílico, que es una copia del CT Lucida 602 y funciona muy bien. Si no tenemos esos lentes, podemos trabajar con el lente de Alcon de 3 piezas que tiene ápticas de monoflex o lentes con ápticas de PMMA como el lente Sensar AR40E, que en realidad es el lente que nosotros en este momento más utilizamos, especialmente por la dificultad para conseguir lentes de PVDF. La técnica, este video es un video donde muestro paso a paso cómo nosotros hacemos la técnica. Lo primero y muy importante es marcar dónde vamos a poner el lente. Nosotros hacemos dos marcas a 180 grados una de la otra. Esa marca redonda, lo que ustedes ven es un marcador de queratotomía a 4 milímetros, de manera que si marcamos en el centro nos quedan 2 milímetros para todas partes. Hacemos una incisión después de haber puesto un mantenedor de cámara anterior y a nosotros se nos ha hecho más sencillo hacer la cirugía de esta manera. Inyectamos, en ese momento el mantenedor debe estar cerrado para que no se nos vaya el lente para atrás, dejando la primera áptica sobre el iris. Luego pasamos la aguja por donde tenemos nuestra marca y vean qué sencillo, colocamos el lente haciendo un docking dentro de la aguja, derretimos la primera áptica y procedemos a hacer lo mismo con la segunda áptica. Otra cosa que nosotros hacemos es, nosotros no hacemos un túnel de 2 milímetros, simplemente nuestro tamaño del túnel es el tamaño del bisel de la aguja. Nos hemos dado cuenta que calcular 2 milímetros dentro de la esclera es muy difícil y utilizando aguja de 30 es muy difícil que esa áptica se nos vaya hacia adentro porque el túnel que queda es muy muy fino, de manera que con solo el tamaño del tamaño del bisel de la aguja es suficiente para que ese lente quede atrapado intraescleralmente. De manera que, como hablábamos, ustedes ven, es una técnica relativamente sencilla y lo podemos reproducir múltiples veces. Esta técnica también nos permite rescatar lentes intraoculares o modificaciones de esta técnica sin necesidad de sacarlos
cuando queremos dejar el mismo lente. Vean aquí, por ejemplo, este es un lente de los que usábamos hace alrededor de 20 años. Es un lente de aquellos de PMMA grandísimos que tenían un ojal en el áptica del lente, y de vez en cuando nosotros vemos estos lentes que subluxados por diferentes razones, y con tal de no sacar ese lente tan grande, de hacer una herida grandota, podemos crear unas ápticas nosotros mismos con un Prolene 5 o 6 ceros, de manera que hacemos una fijación intraescleral eh, del mismo lente sin necesidad de sacarlos. Como van a ver más adelante en la charla, básicamente nuestra idea es tratar de mantener los lentes siempre. Pocas veces sacamos los lentes intraoculares porque nos gusta ser tal vez menos invasivos dejando el mismo lente. O cuando el lente, como en la próxima cirugía, tenemos un lente subluxado. Este es un lente Tecnis de los primeros que salieron, los que tuvieron la oportunidad de poner este lente. Pueden ver la manera en que tiene la áptica fijada en la óptica del lente. Y como decíamos, prácticamente cualquier lente cuyas ápticas se puedan derretir, nosotros tratamos de hacer técnica de llamar en el mismo lente sin necesidad de sacarlo. Así pues, la cirugía se hace a través de un par de incisiones nada más, de un par de paracentesis en cámara anterior, y logramos una recuperación muy rápida, siendo poco invasivos. Como ustedes ven, en prácticamente todas las cirugías nosotros usamos un mantenedor de cámara anterior, y van a ver en casi todas las cirugías un trocar, porque hacemos siempre vitrectomía por pars plana. En cuanto a lentes suturados a esclera, que es lo que Hugo Madas quería que presentara, nosotros lo hacemos esencialmente esta técnica cuando tratamos de rescatar lentes que quedan dentro del ojo. Es una técnica que es obviamente mucho más compleja, perdón. Se necesitan suturas especiales. Nosotros empezamos suturando con Prolene 9.0, ahora prácticamente todas las hacemos con Gore-Tex. La idea es mantener el lente intraocular para no hacer tanto trauma en el ojo, y son técnicas que sí son un poco más complicadas. Básicamente la conducta de nosotros es cuando tenemos una pseudofaquia complicada y hay un lente que no está en buena posición. La conducta de nosotros es, si el paciente en algún momento vio bien con ese lente, y especialmente si sabemos que la biometría es adecuada, ese lente lo tratamos de dejar. De otra manera lo sacamos y le hacemos un llamane. Pero entonces vean cómo hacemos para rescatar el lente. Este es un lente de PMMA de áptica de 5.5 milímetros que estaba caído y además estaba volteado al revés. Lo que primero que nosotros hacemos, este paciente ya estaba vitrectomizado. Lo primero que nosotros hacemos es darle vuelta al lente, sacamos las ápticas a través de unas paracentesis creadas con un NVR de 21, amarramos con un nudo que no resbala, que es un nudo en forma de 8 o X, y una vez que tenemos las ápticas amarradas, hacemos una bolsa escleral, una bolsa de Hoffman, a través de la cual vamos a recuperar el Gore-Tex para centrar el lente. Vean aquí, donde después de haber hecho una incisión con un trocar de 23, pasamos una pinza de calibre 25 y repetimos lo mismo al otro lado, pasando a través de la bolsa de Hoffman y recuperando las 4 hebras del Gore-Tex. Y luego, en un movimiento como de titiritero, vamos jalando hasta centrar el lente y fácilmente logramos centrarlo, y hacemos 3 a 5 nudos en el Gore-Tex, el cual cortamos y simplemente lo dejamos intraescleralmente en la bolsa de Hoffman. Lo mismo, este es otro lente, este es un lente de PMMA también. Vean cómo este lente se luxó con todo y la bolsa. Nosotros fijamos
el áptica es básicamente la misma técnica, pero quiero mostrarle dos cosas un poco diferentes. Una vez que tenemos las ápticas fijadas y el lente amarrado, vamos a amarrarlo de otra manera, que es cuando yo opero con los especialistas de la clínica, usualmente es la de los retinólogos, es la técnica que los retinólogos se les facilita mucho más replicarla, porque lo que hago es abrir la esclera, en la esclera hago un túnel. La otra cosa diferente que les decía es que en estos lentes yo siempre les quito la bolsa capsular para evitar que después me haga un anillo de Sommering que me va a molestar. Y decía que hago un túnel escleral a 2 milímetros del limbio, en el cual va a quedar embebida la sutura del Gore-Tex. Recupero de nuevo, como vieron anteriormente, las hebras del Gore-Tex y pongo en un lado el nudo y en el lado contrario el otro nudo, para que una vez que el lente es centrado, al meter ese nudito, lo meto de igual distancia de un lado, ven ahí, que del otro, de manera que el lente mantiene su centrado y de esa forma el lente queda muy bien centrado. Esto es lo mismo, es básicamente la misma técnica. Voy a adelantar un poquito para no aburrirlos. Básicamente para enseñarles cómo hay múltiples condiciones, especialmente nosotros tenemos muchos lentes de estos que tienen un saco lleno de corteza, con anillos de Sommering, que nosotros quitamos completamente y luego simplemente el mismo lente lo centramos y lo amarramos. Gore-Tex nos gusta mucho porque es muy fácil de manipular y nos permite dar un muy buen centrado de estos lentes. Vean aquí, por ejemplo, donde con algunas modificaciones nosotros rescatamos otros tipos de lentes y hacemos otras técnicas de una manera relativamente sencilla. Este es un paciente que habían operado de un trauma, le operaron la catarata, le hicieron una herida corneal, el lente les quedó con el saco, estaba comprometido, el lente descentrado, con una herida corneal ahí, entonces estaba todo muy fibrosado, yo no quería hacer demasiada cirugía, de manera que lo que hice fue hacer un cowboy hinge ahí en el áptica. Vean como lo que hago es meter el Gore-Tex y con un Sinskey y la pincita lo fijo al áptica y luego a través de la bolsa de Hoffman que hice en la esclera, simplemente jalo las hebras porque el otro lado de la cápsula estaba bien, este lado es el que estaba comprometido y jalo ese lente y lo centro en la posición donde yo quiero con el Gore-Tex. Y luego de haber tenido el lente centrado, procedo a hacer algo que hago muy frecuentemente y van a ver en algunos de los otros videos, que es cerrar la pupila. Nosotros tenemos muchísimo trauma corneal, con muchísima cicatriz corneal y tenemos, como me imagino que en muchas partes en Latinoamérica, dificultades en conseguir tejidos. Estos son pacientes que prácticamente no van a tener posibilidades de tener un trasplante de córnea. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos con muchísima frecuencia, es lo que van a ver aquí, es cambiar la posición de la pupila y tratar de dejar la pupila en la parte de la córnea que no está comprometida por tanta irregularidad y por la cicatriz. Y es básicamente lo que ven aquí. Cerramos la pupila y tenemos el lente centrado y la pupila en mejor posición. Lo mismo aquí, este es un caso muy similar, donde tenemos un lente monopieza que había quedado parte de él fuera del saco. Amarramos este lente y luego de hacer una vitrectomía para darle espacio y pasar ese lente un poco más hacia atrás, porque una de las preguntas que siempre recibimos cuando presentamos estos casos es si ese lente no va a ser un síndrome de UVH.
pero la respuesta es que nosotros este lente lo amarramos a 2 milímetros, lo desplazamos para atrás y no queda en contacto con la superficie posterior del iris. Y de nuevo, como ven, cerramos la pupila y dejamos la posición de la pupila en una posición fuera de cicatriz corneal. Lo mismo, me voy a adelantar, este es porque el video lo tengo, vamos a ver cuál es este. Esto es lo mismo, básicamente lo voy a adelantar solo para que vean, repasar cómo es que nosotros, después de haber amarrado el lente, nos vamos a la bolsa de Hoffman y lo recuperamos para mostrarles algunos de los casos que Hugo quería o le llamaron más la atención. Como les decía, la técnica se ha vuelto muy reproducible porque la usamos mucho, es un poquito más compleja que hacer otras cosas, pero nos ha permitido avanzar y hacer casos un poco más locos, más complejos, afortunadamente con muy buenos resultados. Este es un paciente con un lente tórico que se había caído atrás, estaba subluxado. El retinólogo primero lo operó, le hizo una vitrectomía, le trató unas lesiones que tenía en la retina periférica y él quería que le salváramos el lente tórico porque ese paciente antes del trauma que le había terminado de zafar el lente estaba viendo muy bien. Entonces nosotros lo que hicimos es marcamos, como ven aquí, el eje donde de acuerdo a la topografía ese lente tórico debía estar. El retinólogo me dejó el lente ahí para yo manejarlo. Colocamos, vean como el lente estaba con restos de la bolsa todavía. En este caso, hacemos el nudo justo donde está la marquita de la toricidad en el lente intraocular y procedemos con la técnica como habíamos dicho. Obviamente, aquí yo no hago una bolsa de Hoffman porque yo voy a necesitar tener una adecuada posición de la marca que me va a dar el eje justo entre los dos huecos que estoy haciendo en la esclera para pasar mi pinza. Y simplemente de nuevo con un movimiento de titiritero, vean aquí cómo se ve la marca de la totricidad, logramos alinear este lente tórico en la posición donde lo queríamos. Obviamente esto lleva un poco más de tiempo que un lente normal donde no pasa nada con un pequeño descentramiento, pero logramos así en estos casos mantener un lente premium que le da algunas ventajas más al paciente si no tenemos una bolsa capsular. Vean ahí como el lente queda muy bien alineado en las marcas que hicimos y al final el retinólogo termina de cerrar la conjuntiva y revisar la retina. Lo mismo, esta misma técnica, vamos a ver qué pasó, perdón, vamos a ver, me brinqué el otro, perdón un segundo. Esta misma técnica es la que nosotros usamos para manejar otros lentes premium. Este es un paciente que tenía un lente multifocal en los dos ojos. En uno de los ojos se tuvo un trauma y se luxó completamente, como ven ahí, el complejo de bolsa y saco. Tenía una gran fibrosis de la cápsula. Nosotros amarramos el lente. Vean aquí como tengo una marca en el centro de la córnea. Esa marca la hago antes de la cirugía en el primer reflejo de Purkinje, porque es la que me va a decir a dónde voy a fijar el lente, a dónde lo voy a centrar. Otra vez amarro las sápticas del lente y de nuevo, como vieron en el lente tórico anterior, simplemente recupero las hebras del Gore-Tex y coloco el lente en la cámara posterior para luego proceder a centrarlo, centrándolo guiado por el punto central del lente intraocular en el primer reflejo de Purkinje. Como ven, les decía, vean que con el Gore-Tex antes yo estas cosas las hacía con Prolene, pero sinceramente es una sufrida, es un hilo que no se presta para estas cosas, pero el Gore-Tex es un hilo que nos permite a nosotros jugar mucho más con todo este tipo de técnicas y aquí vamos a ver en algún momento cómo el lente se ve muy centrado en el reflejo de Purkinje
y una vez que eso está ahí, simplemente metemos de igual distancia los nuditos a cada lado y terminamos, vean ahí cómo se ve el lente sentado en el reflejo Purkinje, perfecto, ahí prácticamente. Y este es un paciente que logramos de esta manera fijar el lente y centrarlo. Vamos a ver, eso es básicamente cuando hablábamos de pseudofaquia o afaquia. Otra de las cosas que nosotros tenemos muchísimo y manejamos con bastante frecuencia son pacientes con debilidad sonular. Como todos ustedes saben, estos casos son casos bastante desafiantes. Son de las cirugías que a mí más me gusta hacer. Afortunadamente tengo la oportunidad de realizar bastantes. Nos llegan bastantes referencias y tenemos diferentes grados de debilidad sonular, desde debilidad sonular poca hasta locuras de cristalinos que apenas se ven ahí en el segmento anterior. Para manejar estos casos tenemos que recordar que sí se necesita alguna instrumentación un poco diferente. Debemos estar preparados para tener anillos de tensión capsular, anillos o segmentos para fijar a la esclera. Estos casos deberíamos hacerlo siempre con azul de triptano, idealmente con ganchos de fijación capsular, aunque en nuestro caso prácticamente todos los hacemos con ganchos de iris normales, porque desgraciadamente la parte económica se vuelve una dificultad. La técnica usualmente conlleva, como ven aquí, hacer una vitrectomía, porque muchos de estos pacientes vienen con el segmento anterior lleno de vitrio. Nosotros usualmente empezamos haciendo una vitrectomía anterior, luego colocamos viscoelástico y hacemos una técnica de pintura de la cápsula para evitar que el azul de triptano se nos vaya hacia atrás y perdamos el reflejo rojo que lo vamos a ocupar durante toda la cirugía. Hacemos una cápsulorhexis, ahí esto es como una muestra de varios casos, y como les decía, estas cápsulas nosotros las fijamos con ganchos de iris generalmente. Casi todos estos pacientes, si queremos obviamente salvar la cápsula, vamos a necesitar poner un anillo de tensión capsular. Este anillo lo podemos meter al principio de la cirugía. Generalmente nosotros lo dejamos al final, especialmente en casos como este, donde hay una debilidad sonular exagerada, porque muchos de estos casos terminamos pensando que la cápsula es inútil y es más difícil fijar un segmento y al final del faco simplemente quitamos la cápsula y le hacemos un llamane, de manera que tratamos de poner el anillo, aunque es un poco más difícil técnicamente, tratamos de ponerlo al final. Como ven aquí, vean aquí como la bolsa estaba totalmente suelta, entonces no sabíamos si la íbamos a salvar, pero cuando es una bolsa salvable, una vez terminado el faco, colocamos el anillo y luego esa bolsa la fijamos con algún segmento de fijación capsular, como en este caso. Vean, este es un paciente con un trauma que no sabíamos, muchos de los pacientes que nosotros operamos no los hemos visto antes. Estaba programado como un faco normal. Cuando ponemos el azul nos damos cuenta de que tiene una gran cantidad de vitrio en cámara anterior. Ahí mismo hacemos una bolsa donde vemos la pérdida sonular, porque pensamos que es una bolsa salvable y que vamos a lograr hacer el faco y salvar la bolsa. Me voy a adelantar de nuevo por razones de tiempo, porque todo lo anterior ya lo vieron. Básicamente hacemos la rexis. Vamos a ver qué sigue. En este sí usamos ganchos de cápsula. Vean ustedes como el gancho de cápsula tiene una forma que facilita mucho más mantener estas bolsas, pero cada ganchito tiene un precio que cuando uno opera muchos casos en una institución que no tiene grandes recursos, se vuelve muy difícil poder hacerlo en cada caso. Usualmente son cataratas un poco más duras de lo que uno quisiera. Al final ponemos el anillo de tensión capsular y realmente una de las maneras más simples y que más nos gusta para fijar estas bolsas es con el anillo de Amet, porque es un anillo, como van a ver, ponemos el lente y lo que voy a mostrar es cómo este anillo de Amet, este segmento de Amet, perdón,
lo colocamos en la bolsa. Este es un segmento que tiene una forma que se acomoda muy, muy bien en la bolsa y que se manipula relativamente sencillo. Y con el Gore-Tex nosotros fijamos ese anillo y sostenemos y estabilizamos esa bolsa a la esclera de manera que tenemos un centrado muy adecuado. De nuevo, me gusta mucho hacer bolsas de Hoffman para no lastimar tanto la conjuntiva, pero realmente las incisiones esclerales probablemente sea más sencillo. Y de esta manera es como manejamos estos casos con anillo de Amet, logrando salvar la cápsula y tener una pseudofaquia bastante aceptable. Cuando también otras opciones son cuando hay una debilidad sonular muy grande y queremos salvar la cápsula, podemos poner anillos como este, que es un anillo de Cioni doble. Este es un paciente con una cápsula que estaba mucho más comprometida. Y otra de las opciones es fijarlo con la técnica de Canabrava, con un double flange, y logramos de esa manera salvar el saco. Bueno, básicamente eso era lo que yo les traía déjenme ver cómo hago para salirme de aquí, de manejo de cristalino en debilidad o en pérdida sonular o en ausencia de soporte capsular. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Muchas gracias, Randall, por esa magnífica presentación. Sí, le doy la palabra. Creo que el doctor Castro le tiene muchas preguntas al respecto. Entonces, dejo la palabra. Sí. Muchas gracias, Randall. Muy bonitas todos los videos y todas las opciones que has trabajado. Yo tengo varias preguntas y comentarios, pero si hay otras personas, pues yo no quiero acaparar toda la reunión. Pero lo primero, te oí mencionar vitrectomía, pero no como un tema central o importante. Para mí, después de casi 40 años de estar amarrando lentes intraoculares, pues la vitrectomía se volvió esencial. O sea, yo siempre digo, el primer paso es hacer una vitrectomía completa, porque si no, usted está amarrando el lente al vítreo o está enredando el vítreo. ¿Cuál es tu opinión de eso? Porque no te También lo la he suya, visto. doctor. Simplemente por razones de tiempo yo no me metí mucho en la parte de vitrectomía porque entendí que el objetivo de la charla era más algunas maneras en que amarramos el lente, pero 100% de acuerdo con usted. Por eso le mencionaba que ustedes van a ver en todos mis pacientes los trocar en paros plana. Yo hago una vitrectomía amplia y cuando tengo la oportunidad, porque no siempre lo tengo, depende de la sala que me asignen, de tener el inversor de imágenes y trabajar con el equipo posterior, me voy atrás y quito prácticamente todo el vitrio, aunque eso no siempre lo logro, aunque quisiera, por razones de recursos, porque yo estoy en segmento anterior y las salas de retina, como en la mayoría de los lugares, están más ocupadas por los retinólogos. Pero si uno tiene la posibilidad de meterse con la fuente de luz y quitar todo el vitrio, es muchísimo mejor. E inclusive, obviamente, si hay lesiones en el vitrio, tratarlas de una vez, perdón, en la retina periférica. Pero sí, hay que hacer una vitrectomía prácticamente total y si no, por lo menos anterior, intentar y quitar prácticamente todo el vitrio que está ahí cerca, porque si no, uno lo que hace es pegar, como usted dice, todos esos lentes, todas esas cosas que uno al vitrio, usa el vitrio y obviamente eso es la cirugía más difícil y además produce una gran cantidad de trauma en la base del vitrio. Muchas gracias. La otra pregunta tiene que ver con la técnica de llamame y las técnicas de sutura de Gore-Tex. Me gusta mucho que hayas mencionado que el Gore-Tex lo entierra siempre, o sea, siempre queda subescleral, Sí. porque he visto particularmente los brasileros algunas técnicas
en donde dejan ese nudo, y ese termina siendo un nudo grueso, grande, ¿no? Subconjuntival, y yo siempre he asumido que eso tiene que ser un lío, pues ese nudo tan grueso subconjuntival. Entonces me parece muy valioso tu comentario y tu aporte de que debe quedar intraescleral. ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Y lo otro es sobre llamame. Pues yo siempre he tenido la duda, esa bolita azul algún día va a erosionar la conjuntiva también. Yo lo que más que tengo son como 3 años de seguimiento en llamame, pero el largo plazo, yo sé que él ha publicado creo que hasta 8 años. ¿Pudieras hacer algún comentario sobre eso y cuál ha sido tu experiencia? No hay, uno puede estar más o menos tranquilo y seguro de que no va a haber erosión tanto en Yamame como en Canabrava, ¿no? Sí, le comento, doctor, vea, respecto a lo del nudo, tiene usted toda la razón. La formación mía es una formación, yo soy más corneólogo que segmentólogo, soy más segmentólogo por número de casos que por formación. De manera que mucho de lo que yo tuve formación era reparar cosas expuestas en la esclera, tubos, lentes, y esa formación me permite pensar que nada debe quedar expuesto en la esclera. Todo lo que está expuesto en la esclera, todo lo que está superficial en la esclera y subconjuntival, la tendencia va a ser a erosionar y a romper, siempre. En algún momento eso es una bomba de tiempo, y cuando tenemos algo que está en contacto con el vitrio es una bomba de tiempo donde el reloj marca en segundos, porque cuando llegan esos pacientes llegan con una endoftalmitis. Entonces yo no dejo nada, ni siquiera epiescleral. Yo soy de la idea que todo quede bien enterrado. Por eso me gusta la bolsa de Hoffman, y por eso cuando tengo que hacer la incisión escleral, la hago a 350 o 400 micras y el nudo lo meto. Eso es clarísimo. De manera que yo tengo amigos que tenemos esta discusión y me dicen que el Gore-Tex nunca le hacen el túnel ese escleral que ustedes vieron, pero bueno, yo respeto, pero no comparto. Yo creo que ese nudo, inclusive la hebra del hilo debe quedar intraescleral. Con respecto al Yamane, yo tengo desde el 2016 de estar haciendo Yamane. Debo haber operado varios cientos de casos y gracias a Dios no he tenido una sola exposición mío, pacientes, de la áptica. De colegas que hacen la técnica un poco diferente, he tenido varias que las he tenido que manejar, y el manejo ha sido básicamente, a veces hasta mantengo el lente, pero yo creo que el asunto está, y hay modificaciones como la técnica del doctor, ¿cómo se llama? Argentino, se me va, si alguien me ayuda, muy amigo de Faco Extrema. Gerardo Valvecchia, Gerardo Valvecchia, de nuestro amigo Valvecchia, que es una técnica, gracias Jimena, que es una técnica excelente en ese sentido, porque te garantizas que el bulbo de la áptica no va a quedar expuesto. Sin embargo, yo sigo haciendo la técnica original, y yo creo que la razón por la que no se me exponen tanto, que yo los pacientes los veo en el posoperatorio y prácticamente el bulbo de la áptica no lo veo, y eso es dos razones. Una, que yo siempre uso aguja de 30, de manera que con la aguja de 30 pasan dos cosas. Como ustedes vieron, el track que yo hago intraescleral es muy cortico, y el grosor de ese túnel escleral también es muy cortico. Eso me permite a mí que el derretimiento de el pequeño bulbo que yo hago es diminuto, muy, muy diminuto. Y de esa manera yo ese bulbo lo entierro completamente dentro de la esclera. Como les digo, tanto que en el posoperatorio yo casi ni los veo, los bulbos azules. A veces no me doy cuenta que es un Yamane lo que el paciente tiene, porque el bulbo no se ve. Yo creo que la exposición de esos bulbos se debe al uso de agujas 27, en las cuales sí, usted tiene que hacer un bulbo muy grande, porque si usted con aguja 27 hace un bulbo chiquito,
el grosor del túnel ese que le queda en la esclera es mucho mayor, y cuando usted entierra el bulbito chiquitico, tiene la posibilidad de que se le vuelva a ir y se le zafe de la esclera. Yo creo que esos son los puntos a rescatar usando la técnica original, pero si uno quiere estar 100% seguro, le hace un Valvecchia. Yo no he visto la necesidad, pero me parece una adición excelente a la técnica. Y una última pregunta sobre las debilidades zonulares. Yo siempre he pensado que el gran avance de lentes intraoculares en la bolsa, sea con extra o con Phaco, pues fue aprovechar la fijación de la zónula, que es una fijación excelente. Entonces, cuando la fijación de la zónula no existe, pues yo no le veo mucho sentido a esa obsesión por preservar la bolsa. Pues y iCarnell pues es muy insistente y hace pues 1000 maniobras y a veces hasta se trae un cristalino de atrás, le pone ganchos. Y yo digo, qué cantidad de trabajo para preservar la bolsa y para qué preservar la bolsa si después la van a amarrar y amarrar la bolsa. Pues, ¿por qué no se mete uno por pars planas, se lleva ese cristalino todo, que es lo que yo hago y he hecho toda la vida, y luego amarra un lente? Y eso, pues, a mí me parece mucho más sencillo, menos trabajo. ¿Hay alguna razón en tu manera de pensar Yo, para doctor, insistir tanto en preservar una bolsa que en realidad no está pegada a la zónula y entonces pierde el sentido, el valor de la bolsa? sí, yo trato de preservar dos cosas. Primero, yo no me meto atrás, ¿cómo se llama? A quitar a sacar el cristalino, eso se lo dejo al retinólogo. Yo no meto el fragmatomo. Cuando es un lente para fragmatomo, se lo dejo al retinólogo. Eso yo no tengo el entrenamiento, pero sí manejo muchos casos porque todo lo que mis colegas del segmento anterior ven que se ve adelante, me lo pasan a mí. Entonces, cuando el lente está ahí adelante, a mí me lo pasan, y la manera de resolverlo. Y esos son pacientes que usualmente vienen asociados a trauma del iris, atonía pupilar, otros defectos del iris, que usualmente soy yo el que los opera en la clínica. Entonces, la preferencia es mandarlos para que yo los haga. Yo hago Phaco y yo esos cristalinos los fijo con unos ganchos, y una vez que yo tengo ese cristalino centrado en la bolsa con 4 o 5 ganchos, casi siempre yo soy capaz de hacerle un Phaco. Le hago el Phaco, obviamente le echo vitrectomía por pars plana cuando está lleno de vitrio, y yo le hago el Phaco, y de ahí en adelante, por eso usted me vio poner en la mayoría de los casos el anillo hasta el final. Porque si yo siento que esa bolsa es más engorroso amarrar ese montón de segmentos porque me ha pasado que pongo un anillo de Sioni y pongo el anillo de Sioni, amarro la bolsa y pongo el lente, y como lo va en la bolsa, le pongo un lente de una pieza, y metiendo el lente se me rompe esa bolsa y termino sacando todo y haciendo un Yamane. Entonces, cuando yo creo que va a ser muy engorroso, cuando esa bolsa, por eso Sioni doble ya casi no pongo, porque cuando esa bolsa es poco útil, hago el Phaco, la saco y le hago un Yamane. Eso es. Pero cuando es una bolsa salvable, especialmente cuando son pacientes jóvenes, digamos, con un Marfan, que yo creo que les va a terminar yendo más, van a tener un pronóstico mejor con la bolsita, trato de fijárselos ahí. Pero lo que usted rescata es así, o sea, la diferencia es que usted lo saca atrás y yo lo saco adelante, pero una bolsa useless, como le digo yo a la enfermera, la bolsa es useless, la arranco, me la traigo y le hago un Yamane y terminé la cirugía. Muy bien, muchas gracias. Si hay más comentarios, preguntas. Sí, Randall, yo tenía una pregunta. Era como cuando tienes que amarrar los lentes de acrílico, una sola pieza, por ejemplo, el video del multifocal, ¿qué modificación dijiste que hacías en la técnica para que no te haga el UGH? Ok, todos los lentes monopiezas, todos sabemos que los lentes monopiezas no deben quedar en el surco, y esa es una idea
que siempre cuando lo ven a uno fijando estos lentes, dicen, ¿por qué no ese lente? Pero ese es un lente monopieza, ¿cómo lo va a amarrar? La idea es esta. Obviamente estos lentes no deben quedar en contacto con el iris. El surco más o menos queda entre 1 y 1.5 milímetros del limbo. Y esos lentes monopiezas ahí es una locura. O sea, esos son problemas siempre. Ustedes ven a la gente fijando lentes ácreos con Gore-Tex y otros múltiples lentes, que son lentes monopiezas, que no son lentes de 3 piezas, y no tienen ningún problema. Y la razón por la que no tienen ningún problema es que esos lentes lo fijan a 2 milímetros. Cuando uno fija un lente a 2 milímetros, y lo he visto porque he tenido muchísimos pacientes para confirmar lo que les voy a decir, ese lente queda en una posición que es un poquito, o sea, en la posición como si estuviera intracapsular, endocapsular, digamos. O sea que queda lejos de la superficie posterior del lente. Tanto así que les decía en esos casos, cuando todavía yo no he quitado los restos de la cápsula, al fijar a 2 milímetros yo puedo ver como el lente, cuando lo paso para atrás y lo amarra, está justo detrás de los remanentes de la bolsa capsular. Al estar en esta posición, si lo hacemos correctamente, ese lente no va a quedar, y lo hemos confirmado por UVM, en contacto con el iris. De manera que un lente monopieza fijado a 2 milímetros es un lente que sí aguanta mantenerse en el ojo, pero si lo ponemos en el surco, estamos jodidos. Ahí sí, ese lente nos va a dar problemas y muchos. Esa es la idea. A 2 milímetros, Jimena, ese lente no te va a tocar el iris. Gracias. Y la otra pregunta era, cuando tienes que rescatar un lente y el asa es en J, ahí sí tocas amarrarlo, porque hacer un Yamane, o yo hago Albecchia, Yamane o Albecchia, o sea, un día se me partió el asa tratando de ponerla arriba, porque era en J, el asa. Sí, esos lentes en J, yo he manejado algunos lentes de esos en J, pero los lentes en J que yo he tenido son unos lentesotes gigantes que eran de PMMA de 6,5 milímetros de áptica que poníamos antes cuando hacíamos extracapsular, y esos lentes, yo, como el áptica es tan grandota, tengo 2 o 3 lentes de esos, honestamente, o sea, no son muchos casos. Lo que he hecho es sacar el áptica, enderezarla afuera de la esclera, y si me da la posición, esa misma áptica, le trato de hacer un Yamane. Y si no, si considero que el tamaño de esa áptica me da, le corto justo donde empieza el doblez de la J y le hago un Yamane. Y los 2 o 3 casos que he hecho me ha funcionado, pero con la idea en mente de que si no lo logro, ese lente lo saco y le hago un Yamane. Sí. La otra idea es amarrarlo, como vos decís, con el Gore-Tex. Sin embargo, amarrar esos lentes con el Gore-Tex, la dificultad que tiene es que las ápticas de PMMA son muy resbalosas. Entonces, aún con el Gore-Tex, con el nudo que yo le hago, a veces cuando estás amarrando, se te resbala y darle el centrado es bastante complejo. Entonces, a veces en esos lentes yo estaría preparado para sacarlo y poner otro lente. Cualquiera de esas opciones. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo tengo otra pregunta. En el caso de los lentes que tienen las ápticas mucho más gruesas, en ese caso, ¿igual lo hace con la aguja número 30 o alguna modificación? Los lentes de PMMA casi no le escucho, doctora. Pero si hay una adición a la pregunta, pues le entendí que si las ápticas más gruesas, nada más. ¿Hay algo más que me quiera preguntar? Es que se me cortó.
que en el caso cuando las ápticas son mucho más gruesas, si también utiliza una aguja número 30 o si lo hace de otra manera. Todos los lentes que ustedes vieron ahí que puse en la charla, que yo fijo a la esclera, con cualquiera, entran a través de, ¿cómo se llama? La agujita de 30. No sé si es, he tenido algunos pacientes que no conozco el lente, cuál es, entonces intento con la 30 y si no me entra, lentes viejos que ya estaban adentro del ojo, y si no me entra, meto una agujita 27, como usted dice. Cuando eso pasa, hago el track, la parte que va intraescleral un poquito más larga y desgraciadamente hay que hacer el bulbo un poquito más grandote también para que no se le vaya. Siempre, como les decía, tratando de que quede lo chiquitico suficiente para que no se vaya a exponer. Pero sí, se puede hacer a través de una aguja 27 sin problema. De hecho, cuando uno está empezando la técnica, aquí de vez en cuando alguien viene a operar conmigo y quiere que yo le ayude en los primeros casos y ¿cómo se llama? Yo trato de que aprendan con la aguja 30, pero si se les hace difícil, los pongo con la aguja 27, que con la aguja 27 la técnica es muchísimo más fácil porque es más fácil de meter la áptica en el huequito de la aguja. No hay problema con esa aguja. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si están varios en el mismo sitio, tienen que apagar todo el micrófono. Porque si no está ese eco. Soy yo. No, déjame ya. Tengo que pasar al teléfono porque ya pronto tengo que salir, entonces me voy a pasar. Bueno. Muy bien. Una pregunta, Doc, antes final. Sí, claro. Mucho gusto. Doc, en esos casos, por ejemplo, cuando decide que la bolsa no es útil, le dice, no, ya me quedé sin bolsa y hago un llamame, si no tiene lente por dentro, ¿en algún momento pensaría en poner un lente de fijación escleral, un Artisan retropupilar que puede que sea un poquito más rápida la técnica, o siempre prefiere fijar? Si no tiene que, perdón, se me cortó, doctora. Si no tiene bolsa, definitivamente decide que la bolsa no es útil, pero no tiene el lente por dentro todavía, está en afaquia. ¿En algún momento piensa poner un lente fijado a iris? No fijarlo a esclera, sino poner un Artisan, por ejemplo, retropupilar. No, yo no tengo experiencia. Yo en la vida he puesto un Artisan para afaquia, pero por ejemplo lo que sí me ha pasado es, como les decía, una de las cosas que tenemos problemas a veces es para conseguir los lentes, y esa es la razón por la que yo me pasé de los lentes de PUDF a los lentes AR40E. Y cuando eso me pasa, por ejemplo, que es un lente raro, yo lo que hago es que amarro un lente de monopieza, que eso sí tengo de todas las grabaciones, con el Gore-Tex, y hago la cirugía como vieron de rescatar el lente. Meto el lente ya amarrado y ese lente de monopieza lo amarro a la esclera. Eso es lo que hago, pero no tengo experiencia con Artisan, no. Pero es una excelente opción, o sea, tengo muchos amigos que cuando nos presentamos charlas de lentes sin soporte lo presentan y me parece una excelente opción, pero yo no tengo experiencia, ni un paciente, ni un solo lente Artisan he puesto. Bueno, yo creo que tenemos que soltar ya, Randall. Muchísimas gracias. Randall, muchas gracias por tu tiempo. Hugo, muchas gracias a todos y un gusto haberlos visto. De verdad espero que algo les haya aprovechado la charla y un placer. Siempre aquí para servirles. Encantado, más bien. Muy valioso. Muy bien, Randall. Chao, chao. Bueno, buen día. Dios los acompañe. Hasta luego.